Hola, buenos días, muchas bendiciones para toda la iglesia Casa de Paz. Es un gusto para nosotros poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios y estamos seguros de que Dios va a traer un mensaje muy importante, muy necesario para nuestras vidas en esta hora. Cerremos nuestros ojos, hagamos una oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos presentamos delante de ti en esta preciosa mañana con hambre, con sed, con necesidad de tu presencia. Oramos que tú nos hables, que tú nos enseñes y que tu palabra produzca en nosotros fe y produzca en nosotros obediencia. Que podamos ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. En el nombre de Jesús, Señor, pongo mi vida imperfecta como pastor, como predicador, y te pido que tú me uses en esta hora para hablar a todo este pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados, en esta oportunidad el mensaje que vamos a compartir le he puesto como título: si el Señor se agradare de nosotros. Si el Señor se agradare de nosotros. Y quiero que abramos la palabra del Señor allí en el libro de Números, capítulo 14, versículo 8, donde la Biblia dice: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Amén y amén. Aquí está hablando la palabra del Señor acerca de la intervención, de las palabras que dan Caleb y Josué ante el desafío que tenían adelante. Dios los había sacado de la tierra de Egipto y les había dado la tierra prometida. Les estaba anunciando la tierra que fluye leche y miel. Eso hace referencia a una tierra buena, llena de prosperidad, que representaba las promesas de Dios para ella. Recordemos que todo el pueblo de Israel salió de Egipto con esa promesa, pero no todos entraron en esa tierra prometida, y hoy queremos hablar acerca de este tema tan importante. Pero yo quiero que, para que entendamos un poco más lo que está hablando la Biblia allí cuando dice: si Jehová se agradare de nosotros, podamos retroceder un poco la historia, ir al libro de Números capítulo 13, versículo 1 y 2, donde el pueblo recibe instrucciones a través de Moisés, que había hablado con Dios acerca de qué debían hacer para entrar en esa tierra de las promesas. Dice la Biblia en el versículo 1 y 2 de Números 13: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Aquí las instrucciones eran muy claras. Dios les estaba diciendo: yo necesito que ustedes envíen 12 hombres, 12 espías, a que reconozcan esa tierra, a que miren lo que yo les voy a entregar. Lo único que tenían que hacer ellos era observar, mirar las edificaciones, el pueblo, la gente que habitaba allí, y traer una muestra de la tierra, traer algo que pudiera evidenciar que la tierra en realidad era buena. Dice la Biblia en el versículo 23: y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Cuál sería la prosperidad y la bendición de esa tierra? Que el fruto que ellos traían era un racimo de uvas que tenían que cargar entre 2 en un palo. Eso era evidencia de lo que Dios iba a entregar era bueno, porque yo estoy convencido que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es agradable, es perfecto. Y dice la Biblia en el versículo 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 40 días de observación, 40 días de estar
espiando la tierra y reconociendo lo que Dios les quería entregar. Ahora, cuando ellos vienen después de esta observación con un reporte y además con un fruto de esa tierra, aquí está en el Números 13, versículo 27 y 28, el reporte que ellos dan. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ellos. Y yo me imagino ellos todos mirando ese fruto tan grande. Sí, la tierra es buena y este es el fruto, fluye leche y miel. Pero, y aquí empiezan los peros, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, es decir, vieron guerreros, vieron gigantes que estaban habitando esa tierra. Ahora dice Números 13, versículo 30, 33, cuando ellos empiezan a hablar las cosas negativas, a hablar y a comunicar las dificultades que habían en el camino, dice la Biblia: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mira lo que dice, hace una intervención. Dice: no importa que hayan dificultades, nosotros podemos, subamos, vamos. Porque dice la Biblia que Caleb y Josué tenían un espíritu superior, un espíritu de conquista. Sin embargo, cuando él estaba hablando esto, dice la Biblia: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir. Mira qué tremendo, que mientras que Caleb decía: vamos, subamos, podemos, estos hombres decían: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. Ojo con esto: hablaron mal de la tierra que habían reconocido. Yo quiero que usted resalte allí de que ellos estaban hablando mal de las promesas que Dios tenía para ellos, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Note algo importante: no solamente empezaron a hablar mal de la tierra de las promesas, sino que ya estaban hablando mal de sí mismos. Nosotros éramos como langostas, así era nuestro parecer, así les parecíamos a ellos. Y note usted que después de que ellos traen este reporte un poco negativo, la reacción no se hace esperar. En Números 14, versículo 1 al 4, todo ese pueblo que estaba esperando esas noticias, ese reporte, ese reconocimiento de esa tierra prometida, dice lo siguiente: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Oye, qué tremendo todo esto. Empezaron, mira lo que dice ahí: gritar, dar voces, llorar, quejarse y desear morirse. Mira todo lo que estaba pasando en el pueblo a través de un reporte negativo que traían unos hombres que se enfocaron en los gigantes, que se enfocaron en las dificultades. Y ojo con esto que sigue diciendo la Biblia. Ellos dijeron: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Aquí hay algo tremendo. Note usted que ellos están hablando mal de Dios, tienen un mal concepto de Dios. Están diciendo: ¿por qué Dios nos trajo a matarnos aquí, a morir en el desierto? Y también tienen deseo de retroceder. Entonces note hasta aquí que ellos están hablando mal de la tierra, están hablando mal de las promesas de Dios, están hablando mal de sí mismos y están hablando mal del mismo Dios. Y lo único que vemos allí es que ellos estaban perdiendo la batalla sin ni siquiera haber empezado a luchar, a esforzarse. Tenían un mal concepto de la tierra, de sí mismos y de Dios. Concentraron su mirada en los gigantes, pensaron en retroceder. Y esto me pone a meditar de que muchas veces somos así. Muchas veces queremos grandes cosas, estamos esperando grandes cosas de Dios, aún tenemos promesas de Dios, pero pensamos que porque las promesas son de Dios no vamos a tener dificultades, que el camino es fácil, que no va a haber problemas. Pero lo que nos muestra la Biblia es que efectivamente lo que Dios quería entregarles era bueno, pero esto tenía algunas dificultades, algunos gigantes que ellos tenían que vencer. Muchas veces cuando nosotros estamos en pos de esas promesas, de esos milagros que requerimos de parte de Dios, vienen esas voces negativas. Si por ejemplo tú le estás creyendo a Dios por una sanidad de una enfermedad, viene de pronto un médico, un resultado, un diagnóstico negativo que te dice: no hay nada que hacer, no se puede, esto está complicado. Y ahí se levantan los gigantes para traer incredulidad a tu vida. O quizás Dios te ha dicho: te voy a dar este empleo, pero vienen esas voces de incapacidad, de miedo, de temor. O quizás Dios te diga: te voy a dar esta casa o esta posesión, pero vienen esas voces de que no podemos, que somos pobres. Empezamos a ver gigantes, empezamos a ver lo negativo, las dificultades en el camino, y eso hace que nosotros queramos retroceder. Ahora, es en este panorama, en este escenario, que se levantan dos hombres poderosos, como ya lo mencioné hace poco, la vida de Josué y Caleb. Y dicen en Números 14, de 6 al 8, que es aquí donde yo me quiero enfocar y donde va nuestro tema por el día de hoy. Dice la palabra: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, ojo con estas palabras: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ojo, pueblo. Y mira que ellos lo decían con fervor, con vehemencia, rasgándose las ropas de impotencia de ver un pueblo llorando, gritando, quejándose, hablando mal de Dios, de las promesas, pensando retroceder. Decían: la tierra es buena. Y ojo con nuestro versículo principal: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes? En otras palabras, ellos estaban diciendo: miren, la tierra es buenísima. Lo único que nosotros realmente necesitamos es que Dios se agrade de nosotros. Esa es la clave. Ellos reconocieron una clave. La clave es agradar a Dios. Y si Dios se agrada de nosotros, entonces no importa que hayan gigantes, dificultades, obstáculos,
Dios nos entregará esa tierra. Y yo quiero decirte a ti lo mismo. No importa los desafíos que tú tengas adelante, lo que tú estás esperando en Dios es bueno. Y si Dios se agrada de ti, si tú entiendes que lo único que necesitas en verdad es agradar a Dios, entonces puedes estar totalmente seguro de que Dios te va a entregar esa tierra prometida. Ahora, ante esta declaración que hacen estos hombres, si Jehová se agradare de nosotros, yo pienso que nosotros debemos considerar tres opciones que uno tiene en la vida. En la vida uno tiene la posibilidad de vivir para agradarse a sí mismo, de vivir para agradar a los demás o de vivir para agradar a Dios. ¿Cuál opción de estas tres has tomado tú en la vida? Y quiero hablar de la primera, vivir para agradarnos a nosotros mismos. Eso lo podemos encontrar allí en la Biblia, en Efesios capítulo 2, versículo 3, donde la Biblia dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira muy atentamente lo que está diciendo la Biblia. Antes vivíamos para hacer la voluntad de nuestra carne, de nuestros pensamientos. Quiero que miremos ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy. Dice la Biblia: de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Escúcheme lo que está diciendo la Biblia. Dice: antes vivíamos para seguir nuestros malos deseos y cumplir nuestros caprichos. Es decir, vivíamos para agradarnos a nosotros mismos. Y hay muchas personas que han tomado esta opción en su vida. Lo único que les importa son ellos mismos, una vida egocéntrica. Me importa satisfacer mis deseos, satisfacer mis caprichos, que si quiero acostarme con este o con esta, o si quiero esto lo tengo, si quiero comer esto, y si quiero ir a la iglesia lo voy, y si no quiero no voy, y si quiero sirvo o no sirvo. Lo importante aquí es yo sentirme agradado. Ese es un estilo de vida egocéntrica que sin duda va a hacerte mucho daño en la vida. Pero yo quiero que consideremos la segunda opción. La segunda opción es cuando uno vive para agradar a los demás. La Biblia muestra este estilo de vida. Allí en Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice la Biblia: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato, ojo con esto, de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Y aquí está el segundo grupo de personas. Personas que viven con el propósito de agradar a los demás. Todo lo que hacen, lo hacen para impresionar a la gente, para caerle bien a la gente, para quedar bien con los demás. Y ustedes saben que hoy en día, con el auge de las redes sociales, pues hay mucha gente viviendo ese estilo de vida. Todo lo que hacen lo hacen para publicarlo, para mostrarlo, para quedar bien con la gente, para impresionar a los demás. Esto es lo que como, mira cómo me he visto, mira lo que tengo, mira lo que he conseguido. Y hay personas que son fanfarronas, que hablan de sus logros, porque lo único que le interesa a este tipo de personas es agradar a la gente. Y eso es algo muy difícil porque, como dice por ahí un dicho, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Obviamente hay gente que le va a gustar tu vida, otros no, pero vivir para agradar a la gente es algo totalmente imposible.
Y estos son dos estilos de vida. Primero, el que quiere vivir para agradarse a sí mismo. Importo yo, mis deseos, mi capricho. Número dos, el que vive para agradar a los demás. Me importa la gente, su opinión, impresionar, quedar bien con los demás. Pero yo quiero presentarte este estilo de vida número 3, que es vivir para agradar a Dios. Este es el estilo de vida superior, el que nosotros estamos llamados a vivir. Y lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Mira lo que dice la Biblia: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es como Dios quiere que vivamos, agradándole en todo. Y quiero que miremos un versículo que me gustó mucho esta semana, que lo leíamos en nuestro devocional familiar. Allí en la palabra de Dios para todos, dice la Biblia en 2 de Timoteo 2, versículos 3 y 4. Como un buen soldado de Jesucristo, comparte conmigo el sufrimiento. Como un soldado. Y note el versículo 4. Ningún soldado pierde su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque lo único que le preocupa es agradar a su capitán. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta declaración del apóstol Pablo! Lo único que le interesa a este soldado es vivir para agradar a su capitán. Y dice que nosotros somos esos soldados. Nosotros estamos llamados a vivir para no agradarnos a nosotros mismos, agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Que ese sea nuestro propósito. Esta fue la clave que descubrió Josué y Caleb. Si nosotros agradamos a Dios, Él nos entregará esta tierra. El secreto está en agradar a Dios. Y yo quiero decirte que cuando alguien decide vivir para agradar a Dios, ha tomado la mejor decisión de su vida. Y esa decisión va a traer unas recompensas tremendas en las vidas de las personas. Por ejemplo, quiero mencionarte esto rápidamente. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice la Biblia: porque al hombre que le agrada, Dios le da, escuche estas tres cosas: sabiduría, le da ciencia y le da gozo. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros queremos estas cosas? Sabiduría, la capacidad de saber vivir. Ciencia, es decir, inteligencia, conocimiento, y gozo, alegría. ¿A quién le da Dios sabiduría, conocimiento, gozo, alegría? Al que le agrada, al hombre que le agrada a Dios. Y no termina allí la promesa. Dice el versículo: mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Escúcheme, al que le agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo, y pone a gente a recoger y amontonar para después traérselo al que le agrada a Dios. Porque recuerde que Dios es el dueño del oro y de la plata. Mía es la tierra y su plenitud, dice el Señor, y Él lo da a quien le agrada. Y no solo allí, hay grandes promesas. Dice Juan 8, versículo 29. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¡Wow! Mira lo que dice Jesús: el Padre no me deja solo, porque yo hago lo que le agrada. Es decir, la persona que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia, gozo, pone a otros a amontonar para Él y nunca lo va a dejar solo. Tú y yo, sin duda, hemos experimentado en la vida, en momentos difíciles, momentos de escasez, momentos de dificultad,
Cómo muchas personas que nosotros pensamos que iban a estar siempre no están. Y yo quiero decirte, el único que va a estar ahí siempre es Dios. Y Dios dice que no deja solo al que le agrada. No importa lo que pase en tu vida o esté pasando, sin duda vaya a pasar en tu vida más adelante. Si tú eres una persona que aprendes a vivir para agradar a Dios, nunca estarás solo. Dios siempre estará contigo. Tendrás asegurada su compañía y su presencia. Quiero que miremos el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 26. Dice la Biblia algo importante allí: y ha hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios, acuérdate que estamos hablando de agradar a Dios. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Wow, qué tremendo, porque aquí nos está hablando Dios que cuando uno agrada a Dios, Dios lo va a librar de gente incorrecta en la vida, de mujeres seductoras o de hombres engañadores, de gente que quiere atraparte con trampas. Y dice, el que agrada a Dios será librado de ese tipo de personas, pero el que no le agrada, allí quedará cautivo. Cuando nosotros agradamos a Dios, mira todas las promesas que tenemos: sabiduría, ciencia, gozo, gente recogiendo para ti, la compañía de Dios y el ser librados de personas que no te convienen en la vida. Quiero que miremos también lo que dice la Biblia en el Salmo 18, versículo 18 al 19. Dice la Biblia: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Wow, mira qué tremendo lo que hace Dios. Dice, Dios fue mi apoyo, me sacó al lugar espacioso y me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. Porque cuando Dios se agrada de alguien, lo apoya, le da un lugar espacioso, es decir, trae ensanchamiento a su vida y lo libra de situaciones, de peligros, de accidentes, de enfermedades, de muchas cosas. Entonces mira todos los beneficios que nos muestra la Biblia que hay en una persona que decide agradar a Dios. Y por eso Josué y Caleb llegaron a esta conclusión: la clave está en agradar a Dios. Volvamos a leer el versículo, Números 14, 8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros. Muchachos, lo que necesitamos para conquistar, para obtener, recibir las promesas de Dios es agradarle. Escúcheme, yo le decía al principio que todos los que salieron de Egipto salieron con la misma promesa, pero no todos alcanzaron la promesa, no todos llegaron a la tierra prometida. Dice la Biblia que muchos quedaron postrados en el desierto. ¿Y qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Y qué es lo que marca la diferencia entre el que recibe las promesas y el que se queda en el desierto? Escúcheme, leamos 1 Corintios 10:5 y nos daremos cuenta de ello. Dice la Biblia: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué se quedaron en el desierto? Ahí está en el versículo. De los más de ellos no se agradó a Dios. Escúcheme, porque lo que nosotros vemos que hace la diferencia es agradar a Dios. Los que agradan a Dios entran en las promesas, reciben, alcanzan las promesas, y los que no agradan a Dios quedan en el camino. Así que escúcheme, lo que estamos hablando es importante, porque yo estoy seguro que tú que nos ves ahí en casa estás esperando en Dios,
estás queriendo alcanzar grandes cosas en Dios a nivel ministerial, a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel educacional, en muchas áreas. Pero escúchame, lo que va a marcar la diferencia es que tú y yo seamos personas que agradan a Dios. Escúchame esto. A este punto ya hemos hablado cosas muy importantes, ¿verdad? Hemos hablado lo que es agradar a Dios, los beneficios de agradar a Dios, y entendemos que necesitamos definitivamente agradar a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros agradar a Dios? Y rápidamente yo quiero mostrarte algunas cosas muy importantes y definitivas para nosotros poder lograr agradar a Dios. Primero, en Hebreos 11:6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Lo primero que tú y yo necesitamos es fe. Muchos de ellos no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron. Mira la actitud de esas personas que vieron gigantes, que empezaron a llorar, que empezaron a gritar. No tenían fe, no pudieron agradar a Dios y quedaron en el desierto. Si tú quieres alcanzar esas promesas, tienes que agradar a Dios con fe. Necesitas ser una persona que le crea a Dios, que no dude, que no esté con incredulidad, sino que tenga esa convicción, esa confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas. Ahora, primero la fe. Segundo, primera de Samuel 15:22. Dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan, ojo que ahí está hablando de ofrendas, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca a lo que Él dice. ¿Qué le agrada al Señor? Recuerden que nuestro tema de hoy es agradar a Dios. Dice: el obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. Es decir, lo segundo que tú y yo necesitamos, además de la fe para agradar a Dios, es que necesitamos tener obediencia. Obediencia. Que nosotros podamos conocer la palabra y que podamos obedecer al Señor, ¿verdad? Si tú no obedeces a Dios, no puedes agradar a Dios. Necesitamos obediencia. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que obedece. Así que necesitamos fe, necesitamos obediencia. Número 3, Hechos 10, versículo 34-35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, escuche, se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Cómo agradar a Dios? Con fe, con obediencia, ojo, con temor de Dios. Temor de Dios, respeto por su presencia. Y hablamos ese tema el jueves. Tenemos una predicación completa sobre lo que es el temor de Dios, y lo que nosotros necesitamos para agradar a Dios es precisamente eso: temor de Dios, respeto por su presencia. Recuerda que hablamos el jueves que el temor de Dios se manifiesta en mi vida, cómo yo hago mis negocios, cómo manejo mi vida sexual, mi intimidad, todo lo que yo hago, ¿verdad? Mis acciones demuestran si tengo temor o no del Señor. Siguiente, Primera de Crónicas 29:17, dice la Biblia: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Escúcheme, ¿qué le agrada a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Fe, obediencia, temor de Dios. Y dice aquí, rectitud, integridad, honestidad. Escúchame, tú no vas a agradar a Dios siendo una persona hipócrita, de doble cara,
¿verdad?, siendo una persona incorrecta en lo que haces, en tus negocios. A Dios le agrada la rectitud. Siguiente, Hebreos 13, versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Escúchame, el ayudar a otros, el tener en cuenta la necesidad de las personas, el no vivir una vida egocéntrica, viviendo solo para mí, sino pensar en los demás, eso también agrada a Dios. Le voy a mencionar una más. En Salmos 69, 30 a 31 dice la Biblia: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, le exaltaré con alabanza y agradará a Jehová. Escúcheme, la alabanza, la exaltación, la adoración agrada a Dios. Escúcheme, volvamos a nuestro tema de hoy. Si el Señor se agradare de nosotros, necesitamos eso. ¿Cómo agradar a Dios? Con fe, con obediencia, con temor de Dios, con integridad, con ayuda, ¿verdad?, con alabanza. Aquí estamos hablando de algunas claves que tú podrás poner en práctica para agradar a Dios. Si Jehová se agradare de nosotros, lo que necesitamos, iglesia, es agradar a Dios. Así que la pregunta de esta preciosa mañana es: ¿para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo para agradarte a ti? ¿Estás viviendo para agradar a los demás? ¿O has tomado la decisión de seguir el secreto de Josué y Caleb? Vivir para agradar a Dios. Entender de que si Jehová se agradare de nosotros, todo eso que está delante, todos esos proyectos, esos desafíos, esas bendiciones, vamos a alcanzarlos. ¿Por qué? Porque si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, Él nos llevará a estas promesas, las entregará en nuestras manos. Quiero en este momento animarte a que tú cierres tus ojos, hagamos una oración y propongamos en nuestro corazón tomar la mejor decisión. Señor, vamos a vivir para agradarte a ti. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos concedes en esta hora de recibir tu palabra. Gracias por lo que tú hablas a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Queremos pedirte perdón porque reconocemos que muchas veces hemos tenido la actitud equivocada de estos espías. Hemos visto solamente los problemas, las dificultades, nos hemos enfocado en los gigantes, hemos perdido el buen concepto de la tierra prometida, hemos hablado mal de las promesas tuyas, hemos hablado mal de nuestro Dios, hemos murmurado, hemos pensado mal aún de nosotros mismos, hemos querido rendirnos, volver atrás, pero hoy te pedimos, ayúdanos a creer que si tú lo prometiste, tú lo harás. Que tú no eres hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que tú hablas con tu boca, lo cumples con tu mano. Y si a ti te ha placido entregarnos promesas, tú nos harás entrar en esa tierra. Señor, perdónanos cuando hemos vivido solo para agradarnos a nosotros mismos. Hoy renunciamos a ese estilo de vida. Perdónanos cuando hemos vivido solo para agradar a los demás, para impresionar, para quedar bien con la gente. Hoy nos arrepentimos de eso y ayúdanos a partir de hoy, Señor, de vivir para agradar a nuestro capitán como buenos soldados, para agradarte a ti en todo. Yo oro, Señor, por todas las personas que nos ven en este momento y que están tomando la decisión de decirte, Señor, voy a vivir para agradarte a ti. Y clamo a ti, Señor, para que las promesas que están en tu palabra vengan sobre aquellos que están escuchando hoy esta predicación. Señor, sobre aquellos que hoy toman esa decisión de agradar a Dios. Esa promesa de que Dios te dice hoy: al hombre que me agrada le voy a dar sabiduría. Oro para que venga sobre tu vida sabiduría.
ciencia, conocimiento, gozo. Aún, Señor, creemos que tú pondrás gente a recoger para nosotros, que tú traerás bienes, riquezas, bendición para los que te creen, porque escrito está, Señor, en tu palabra, que nunca estaremos solos porque te agradamos, que seremos librados de personas incorrectas en nuestras vidas y que tú, Señor, nos darás tu apoyo, nos abrirás caminos espaciosos, lugares espaciosos, traerás ensanchamiento y nos librarás de todo mal. Señor, hoy decimos, si tú te agradas de nosotros, tendremos todas esas promesas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra hoy día y la atesoran en su corazón? Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición, de edificación para tu vida, para tu casa. Si así lo fue, te invito a que lo compartas con tus familiares, amigos, y que lo vuelvas a leer, que puedas perseverar en practicar esta palabra, que podamos poner en práctica la fe, la obediencia, el temor de Dios, todas estas indicaciones que Dios nos ha dado hoy para agradarle. Amados, esto es todo por hoy. Les amamos, les extrañamos. A todas las personas que están allí en iglesia, en casa, les bendecimos. Les animamos a estar pendientes de todas nuestras transmisiones los domingos a esta hora, 10 de la mañana, los jueves, 7:30 de la noche, los martes, oración a las 7 de la noche en YouTube. Y también recuerden que tenemos nuestros servicios presenciales. Estamos en ese plan retorno a la iglesia. Tenemos 2 servicios, 6 p.m. los domingos. Recuerden que el cupo es limitado, deben inscribirse. Y 8 p.m. los domingos también deben inscribirse. Todos están cordialmente invitados. Les esperamos allí en el Auditorio Rema, carrera quinta, número 1539. Nos vemos allí para tener un tiempo de adoración y alabanza y de palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y nos vemos en nuestra próxima transmisión de Casa de Paz en Casa. Chao, chao, bendiciones para todos.